episodio de Terapia de Moda. Esta vez es un reencuentro, casualmente, con la primera entrevista de este ciclo que iniciamos el año pasado, 2025, y el primer entrevistado es el mismo que en este momento vamos a compartir una charla. Es una charla virtual. Aclaro esto porque esta charla va a estar en video y va a estar en audio solamente, así que para aclarar, también podemos hablar del trillado tema acerca de lo virtual y lo presencial. Estoy con un colega que es Luis González, así que le doy la bienvenida. Gracias, Fer. Gracias por la invitación. Bueno, hablábamos fuera de un ratito antes de iniciar la grabación, que hoy es un día particular para los argentinos y vaya a saber para tantas personas más, por el fallecimiento de el Indio Solari, Carlos Alberto Solari, líder de los Redondos de Ricota, por supuesto. Y bueno, hablábamos del efecto que está sucediendo en este momento acerca de una figura tan importante y bueno, tratar de poder analizar a qué se puede deber estos fenómenos que son tan interesantes de analizar, fenómenos sociales, fenómenos psicológicos, sociológicos, estéticos, éticos, musicales, etcétera, y varias cuestiones. Vos, ¿cuál es tu recorrido con respecto al personaje del Indio? Es un recorrido más bien periférico, digamos, nunca fue un ídolo, o sea, y no hablo de mí más que nada, nunca fui un fan o un admirador, pero sí, yo conocí a Los Redondos por mi hermano menor, que bueno, no vive ya, pero él fue el que me hizo conocer más la música, me grabó un cassette hablando de música hace muchos años, y ahí empecé a escuchar, me empecé a interesar por algunas letras, me compré un libro también sobre Los Redondos, pero de aquellos años, de los 90, eh, creo que lo escribió Enrique Sims, que en su momento fue como un presentador, ¿no?, de la banda. Claro. Así que, más que nada, el recorrido también tiene que ver con ser un observador, acompañante de toda la historia y la influencia que ha tenido y tiene en un montón de gente. Y en esto estoy hablando de un montón de gente, tanto gente amiga como familiares, como gente que atendí, como alumnos y alumnas. Y más que nada la relación por el lado de la música, porque bueno, en la época que yo cantaba en una banda, cuando vivía en el sur, y acá que toco el saxo en una banda, hacemos temas de Los Redondos, y bueno, hay muchos temas que son más conocidos y otros no tanto. Yo los estudio y los toco y me gustan porque la incorporación del saxo, lo hablamos en la previa también, en una banda de rock es importante, no todas lo tienen, ¿no? O lo han tenido, entonces me parece que eso es eh, en cuanto a mi posicionamiento, más allá de después lo del ídolo popular, ¿no? O sea, que eso tiene que ver, yo creo que un ídolo popular, y ahí está lo que vos decías, Fernando, de las cuestiones psicológicas, sociales, psicosociales, diría yo, ¿no? O sea, rondando lo sociológico, el ídolo popular no es aquel que se lo propone, ¿no? Ajá. Ya sea en el plano de la música, del deporte, lo que sea, sino que de alguna manera tiene que ver con los fenómenos masivos y lo que la gente, por decir la gente en general, porque no es toda la, cuando dice la gente, no es toda la gente, pero digo, una gran cantidad de gente, y por eso es un fenómeno masivo, construye esa relación con el ídolo, ¿no? Me parece.
¿A qué le llamas fenómeno vacío? No, masivo, fenómeno Ah, masivo, de masas. O sea, fenómeno masivo. sí, sí, de Bien, mucha gente, ¿cuál, de pero por dónde cientos o crees que miles, muchos miles. De hecho, una de las cosas que leía, si bien lo recordaba, pero bueno, lees cualquier portal, cualquier red y hay todo en relación al indio, que es bastante lógico. Este último recital que él dio en presencia, ¿no? Que fue el que lamentablemente murieron 2 personas, me parece que fueron la barría, ahí creo que había 200.000 personas, o sea, hay que juntar 200.000 personas, a eso me refiero con lo masivo, ¿no? total, total. ¿A vos, Me parece que, a qué lo atribuís? ¿Por qué crees que pasa esto? bueno, creo que hay varias razones, me parece que en Teniendo en general cuenta teniendo en cuenta, perdón, que históricamente la política de la banda era trabajar de manera independiente, ¿sí? sí. Sin apoyo de los medios de comunicación y ellos como bandera, no salir a promocionarse y No, logrando el no, efecto contrario. exactamente, una banda que empezó como under, como se dice, tocando en teatros pequeños. De hecho, hoy aparecía una foto de cuando actuaban, hacían todo un fenómeno de medio teatral, y estaban los Claro. famosos bocaditos de ricota, que son los famosos redonditos Claro. del principio, pasar a esta masividad. No sé bien por qué, pero creo que hay muchas cosas. Me parece que hay ciertas cuestiones de identificación, de cierta como necesidades de algún sector bueno, tener un ídolo en particular, ¿no? Me parece que pasa por ahí, básicamente. Que en Siendo este que no se lo... caso, yo también me interesa ahondar esto porque hay, en este caso, las características del indio, una de las grandes características son sus textos, su palabra. Y viste que hay otros, estoy pensando en otros, en otros ídolos de ese tamaño como Rodrigo, y con otro estilo. Sin embargo, acá quiero decir, no pasa desapercibido en esta masividad, no pasa desapercibido, digo, los textos en donde han sido grafiteados a lo largo de todo el país, los grafitis porque son frases para grafiti, para Sí, grafitear. totalmente, sí, Quiero sí. decir, entonces fíjate qué interesante, y esas frases tienen un nivel filosófico impresionante, ¿viste? El lujo es vulgaridad, ¿no? Lo podés leer en varios paredones. ¡Wow! Mirá qué Sí, frase, ¿viste? Por decirte una de las miles, vivir solo cuesta vida, y ahora está lleno de frases con esto que pasó hoy, como titulares de las noticias o re significaciones de frases de él. Entonces, ¿no? Digo, psicológicamente hablando, creo que acá desde la cuestión de los significantes es muy interesante ver la obra del totalmente. indio. Y el graffiti hoy es, no es que se haya transformado, no es que no existan más los graffiti, existen, pero hoy el graffiti es una placa de una red social. Es una placa en Facebook, en Claro. Instagram, o sea, esta placa es el equivalente del graffiti. El graffiti sigue existiendo, pero de hecho hay muchas placas que están hechas en forma de graffiti. Tal vez hoy la inteligencia artificial. Anecdóticamente, yo te dije que conocía a Los Redondos por mi hermano menor, y fue a través de un graffiti que vi en la zona norte de Gran Buenos Aires, en unas vacaciones que fui viviendo yo en el sur, a visitar familia y amigos, y veo una pintada, un graffiti, cuando me encuentro con mi hermano, en algún momento le comento, o sea, mira, leí esta cosa, me parece, y ahí me dice, sí, sí, te voy a grabar un cassette, y ahí me grabé el cassette. Entonces ese fue mi primer contacto, más allá de que tenía algún conocimiento muy lejano, ¿no? Pero fíjate la importancia del graffiti, ¿no? O sea, ¿Te acordás cuál era te acordás qué no me decía? acuerdo. No, ¿No te sinceramente no. acordás? Me parece que era, pero voy a, digamos, esbozar que era una frase del tema Vencedores Vencidos, que es un tema viejo. Claro, Pero sí, no, 87, sí, sí, por eso. 87, Pero 88. quiero ser, prefiero ser sincero y no chamullar e inventar algo que no lo sé. Pero
Pero sí recuerdo que... Bueno, fíjate ya el título de esta canción, por eso digo yo, nunca fueron inocentes sus letras, a eso me refiero. Y el Ujú. público, a nivel masivo, logra captar, porque históricamente los textos más profundos que ha dado la música contemporánea siempre fueron como de un público más de nicho, o más la llamada música de culto y más como los idiomas crípticos. Acá logran masificar algo bastante profundo y filosófico, y eso me parece re interesante, porque bueno, me parece que ayuda bastante la gente eh, que estimula el pensamiento, ¿viste? Parece que Totalmente, estamos sí, como cada vez sí. más necesitados de eso, Sí, más ¿viste? allá de que, a ver, lo puedo decir como psicólogo, no todo es analizable ni merece ser analizado, pero a veces hay letras de canciones, eh, hablemos de canciones de rock, que sirven para analizar determinadas cuestiones, ¿no? Sobre todo con adolescentes. Letras que podemos proponer nosotros, cuando digo nosotros, lo hablo como docente, sé que vos das clase también, yo di clase mucho tiempo, no lo hago en este momento, porque me jubilé, básicamente. Y otra vez, temas que traigan los alumnos. A ver, yo recuerdo que me voy a ir un poco el tema de Los Redondos y el tema del indio, pero digamos, es como esto, que nos vamos por la rama y volvemos al tronco, que tiene que ver con esto, ¿no? Después, la música y la significación de la poesía. Eh, para Malvinas, para la fecha de Malvinas, les hacía escuchar un tema de un grupo punk de los 90 que se llamaba Embajada Boliviana. Y es muy impactante el tema, porque habla de un excombatiente, que es hablar de aquel que lo vivió en carne propia. No sé si el que escribió la letra fue un excombatiente o no. Y bueno, me acuerdo que había un pibe en el curso que era bastante renegado, ¿no? Estas cosas típicas que pasan en las escuelas, que el turno tarde son los más vagos y el turno mañana son más estudiosos. Bueno, él venía del turno tarde y vino el turno mañana, que es donde daba clase yo. Y a la clase siguiente aparece con una hoja impresa de computadora de un tema que hablaba también de un excombatiente de Malvinas que ahora era entrenador de boxeo en un gimnasio de barrio. Y me pareció genial, porque, o sea, como de alguna manera, de su rol de renegado, decir, ¿de qué habla este viejo? El viejo era yo, ¿no? O sea, y de repente viene o sea, se tomó el trabajo de imprimir una letra de un tema que, bueno, es un tema que yo considero a nivel personal que es una gran herida en tejido social histórico argentino, que es Malvinas, ¿no? O sea, más allá de todo Sí, el contexto político, pero bueno, es un tema fuerte, muy fuerte. Pero bueno, por eso me claro, parece claro. importante esta significación de la poesía, ¿no? Sí, la comunicación, digamos, eh, digamos, lo que provoca comunicacionalmente textos y también, vos fíjate que el indio también está muy vinculado digamos, a esta cuestión el, el seguidor pone mucho el cuerpo, se instala, va, ¿no? Esta cuestión de quedarse acampando días, etcétera, digamos, lo presencial, la presencia que tiene, Sí, sí, sí. no, eso también es muy interesante y pocas veces se dio, ¿eh? En el mundo creo que pocas veces se da esto de tanta banca, de viajar 5.000 kilómetros y Sí, bueno, sí. Es más, te cuento una anécdota de una persona, me contó una vez, decía, bueno, yo no voy a acampar porque ya estoy grande, pero me movilizo a donde vaya y alquilo una quinta. Alquilo, no sé, decía, fíjate, decía, yo alquilo un lugar para estar cerca, yo no puedo acampar porque no me da el cuerpo. Es decir, pero el cuerpo lo pongo, estoy cerca y voy al recital y me muevo, o sea, pero me pareció interesante porque la persona dijo, bueno, presencia, ¿no? Que es todo un tema el tema de la presencia. Bueno, vos lo dijiste en la presentación, hablando de esto de lo presencial o lo... Yo te diría esto,
yo he aprendido en estos últimos años, sobre todo en lo que llamamos post-pandemia, ¿no? O sea, es presencial y online, no es virtual, porque esto que estamos haciendo no es virtual, es online. O sea, virtual es un holograma, por ejemplo, en algún punto, y hasta cierto punto, el holograma del indio que aparecía en estos últimos recitales, y es virtual, sí, pero la gente lo veía, o sea, hay cuestiones muy discutibles. Esto de lo online, bueno, con la terapia se ve, o sea, porque hay personas que eligen, no solamente por una cuestión práctica, sino porque eligen un profesional hacer determinado tipo de terapia online, por un montón de cuestiones. Y no es virtual, o sea, la relación existe y hay personas a las que no vamos a ver nunca presencialmente. Porque es cierto, o sea, esto en algún momento lo escribí, no me acuerdo dónde, pero si yo atiendo a una persona que vive en Holanda, por decir, Holanda, perdón, Países Bajos ahora, como fue la última persona que me consultó del exterior, y es, o sea, si bien es una persona que es argentina, pero hace mucho que vive allá, cuando venga a Argentina, no sé si se va a tomar el trabajo de venir acá a este consultorio donde yo estoy ahora. No, o sea, y sin embargo, vamos a mantener un vínculo durante un tiempo determinado hasta que más o menos lleguemos a algún objetivo que nos planteemos y eso no es virtual, es real. Lo que no es presencial. Sí, sin embargo, quiero aclarar esto, Sí, por favor. porque es muy interesante el tema, muy interesante. Estaba pensando en algunas situaciones que, que me han pasado y también pensando también como epistemológicamente de lo sistémico, que eso creo que lo compartimos mucho. He tenido la opción, seguramente a vos también te pasó, de personas que incluso viviendo muy lejos, que por alguna circunstancia han venido al lugar donde yo estoy atendiendo, lo cual sí pudimos tener presencial. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, y dando importancia a este lenguaje no verbal y a esto desde lo sistémico, que fue una de las que más hizo hincapié en cuanto ¿no? A lo que sucede en el vínculo y em, quiero decir, se puede trabajar, es verdad, y se puede trabajar muy bien de manera online. Está bueno que aclares esto entre el virtual y el online, está bueno. Se puede trabajar, digo bien, pero es diferente lo presencial. Y generalmente es diferente para positivamente, ¿viste? Quiero decir, hay algo ahí que sucede que por cuestiones obvias, ¿no? Porque digamos, ya sea por una cuestión visual, por una cuestión energética, por una cuestión eh, perceptiva, comunicacional, ¿no? Hay algo ahí que sí o sí nos modifica a los que participamos de la sesión, puede ser familia, ¿no? O una persona sola. Sí, sí. Los dos no somos los mismos que cuando estábamos de manera, eso por un lado, de manera online. Sí, Entonces, viste, tenés me ha como más pasado. datos, hay más datos, digamos, ¿se entiende? Sí, yo Hay di más un datos. ejemplo muy lejano, lejano en lo geográfico, ¿no? O sea, pero a ver, Totalmente, me ha pero me ha pasado. pasado alguien que viva muy lejos y que tiene familia en este país, entonces ha venido, y esto, por eso, no suele pasar, pero acá justo pasó. Y otros que viviendo en las mismas ciudades que decís vos, que deciden hasta que también después se pasó a lo presencial, y digo, y hay datos que son, me parece, más positivos y de si podemos lograr que los encuentros sean presenciales para nuestra forma de intervenir, incluso es mejor. Creo que para todas las formas de intervenir debiera serlo, ¿no? Sí, yo Sí, en realidad creo que es relativo. Me ha pasado esto que vos decís, me ha pasado también al revés, en el sentido de que cuando yo me vine a vivir a la provincia de Córdoba, va a ser 5 años,
seguía atendiendo personas online, incluso personas nuevas que me referían de la Patagonia. Yo viví mucho tiempo en Esquel, la provincia de Chubut, y en algún momento volví a ir allá y les propuse a algunas personas si querían tener una sesión presencial, y algunas aceptaron y fue un desafío interesante, porque me conocían de esta manera y tocaron el timbre, los hice subir la escalera, cerré las puertas, se sentaron en un sillón, yo estaba en otro y, digamos, fue muy positivo para ambos cómo lo vivimos, ¿no? Y por eso me pareció interesante porque a ver, si era una persona en otro lugar, yo no le iba a ver, pero yo me trasladaba a ese lugar, al centro donde trabajé más de 20 años, entonces básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Vos sabés que Bien, en el año 2022, que ya podíamos hablar de pospandemia, en un evento hicimos una mesa redonda que hablaba sobre justamente esto, ¿no? Pandemia, pospandemia y después qué, ¿no? Algo así. Y yo lo que noté, yo estuve en esa mesa redonda como participante, era que había dos posiciones, no enfrentadas, porque era cuestión de enfrentarse, pero sí dos posiciones que sostenían, ¿no? Una que decía, bueno, esto vino a cambiar todo, ahora tenemos la posibilidad de trabajar solamente online, y de hecho la persona que lo decía lo hacía, abandonó prácticamente la atención presencial por distintos motivos, eh, y una persona que estaba en el extremo contrario, decía, no, yo creo que esto de a poco va a ir cediendo y va a ir dando lugar a lo que era antes, o sea, solamente presencial. Yo lo que dije, y es similar a lo que digo ahora, que pasaron 4 años casi de esto, es, en realidad lo que vino a hacer esto es abrirnos las posibilidades y que se den estas cosas, ¿no? O sea, que yo de repente voy, atiendo en tal lado y digo, bueno, ¿quieren venir? Vengan. O una persona que te vio a vos y que están, mira, estoy acá, quiero encontrarme. Hay gente que lo va a hacer y gente que no lo va a hacer, ¿no? Eh, yo sí, atiendo mucha gente y acá, también no dejan de ser datos también cuando eso sucede. sí, tal cual. Y cosas a conversar, totalmente. Yo atiendo gente acá. La ciudad donde yo atiendo, que no es donde vivo, porque donde vivo es más tierra, más campo. Altagracia es una ciudad relativamente pequeña, tiene mucho movimiento y en algún punto depende mucho también en cuanto a nivel laboral o educación, por lo tanto, las universidades de Córdoba, que está a 40 kilómetros más o menos. Hay medios de transporte, hay mucha gente que va a estudiar o a trabajar a Córdoba. Eh, entonces, hay gente que dice, bueno, no voy a llegar hoy a la sesión, ¿la hacemos online? Perfecto. O sea, y por ahí Claro. cada 2 meses pasaba una vez. Y hay gente que por ahí, estando acá, le digo, bueno, si alguna vez no nos podemos encontrar y querés encontrarte online, y me dice, no, no, online, no, no. O sea, yo no. O sea, terapia online, ni ahí, le digo. O sea, no, no. Si yo no puedo ir, te aviso. Y si no te aviso, te pago igual, pero no. O sea, esta cuestión que dice mucho también, ¿no? De la relación, de la persona, pero es interesante toda esta cuestión, me parece. Sí, y vos lograste ver alguna característica en común en las personas que dicen que quieren presencial. No, no, o sea, lo tomo como parte de esa relación, ¿no? O sea, básicamente personas que privilegian lo presencial, si hay una característica común, si hay o alguna de las características, son personas de una generación, digamos, promedio 50 años, un poco menos, un poco más, o sea, por ahí una persona que tiene de 40 para abajo, 30, 20 y pico, y de adolescente en algún momento dicen, bueno, no, sí, nos conectamos. Sí, 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 creo que generacionalmente puede ser que tenga que ver con eso, que tenga una relación con eso. No como la única, ¿no? No como la única, y también debe también debe haber aspectos en común en lo relacional, viste que eso es interesante. Pero bueno, escúchame, vamos a hablar de un libro tuyo que ya lo terminaste y está por salir prontamente. A ver.
Así es. Yo recuerdo que en la charla que tuvimos, la primera, hablamos algo así por encima, porque en realidad eran proyectos, y digo proyectos en plural porque tenía 3 ideas dando vuelta, me decidí por uno, conversando con un editor que vive acá en esta provincia, el libro se llama Persona y Contextos, en plural. Y de hecho, fue una de las cosas que le señalé en muchas de las pruebas que me fueron mandando, pruebas editoriales, hicimos varias correcciones, porque aparecía persona y contexto. Y yo decía, no, es contextos, es plural. Y me fijé que estuviera bien en la tapa, en la solapa interior, en la primera página, en la segunda, digamos, ¿por qué? Porque en realidad creo que tiene que ver con lo que apunto un poco con, bueno, la forma de trabajar que tengo. El libro es básicamente una compilación de todos los trabajos que yo presenté y vengo presentando en distintos eventos, jornadas, congresos, encuentros, Bien, desde el año bien. 1993. Estamos Sí, hablando... o sea que pero lo que está en el libro es el texto que presentaste o lo que hablaste acerca de. Es el texto, no, no es la grabación, o sea, es el texto que de alguna manera yo Ok, presenté ok. a ver, nunca lo leí, creo, por ahí, a ver, los primeros puede ser que me haya acercado más a una lectura por falta de experiencia incluso, y los segundos, tercero, Sí, cuarto, o sea, sucesivamente, en realidad básicamente tiene que ver con una presentación en muchas oportunidades, no recuerdo en cuáles, o sea, recuerdo algunas, ¿no? O sea, pero para participar del Congreso pedían un texto completo, ¿no? O sea que entonces es el texto que pasó el filtro, llamémoslo así, del comité científico. Y otros no, porque no hay comité científico. Básicamente, en realidad yo tenía que mandar un resumen y después es lo que yo escribía para guiarme. O sea que salvo una conferencia, después el resto sí, es un texto escrito y sí está editado como forma de texto, de libro. O sea, no, no es una clase grabada o una conferencia grabada, como si fuera esta charla, ¿no? ah, por eso vos, ¿y cómo fue el proceso de escritura? El proceso de escritura fue revisar y editar todos los trabajos que yo tenía escritos, que los tenía digitalizados, en documentos de texto, porque los primeros fueron escritos a máquina de escribir. En el año 1993 yo no tenía computadora personal, de Ujú, esas grandotas, o sea, creo que 2 años después recién tuve una ujú. computadora en mi casa. Y ahí sí empecé a escribir. De hecho, esos textos fueron editados como forma de capítulos, Ujú. separados por temáticas. Hay una temática que Mirá, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la docencia o con trabajo en instituciones, una que tiene que ver con familia, una que tiene que ver con técnicas, es un test, el logotest, un test de orientación existencial. Hay lo una tengo, que lo son tengo. Tengo el librito del relatos Logotest. Qué clínicos, bueno, lo que uno llama qué bueno. casos, a mí no me gusta la palabra casos, ¿no? Pero que son como historias de terapia, relatos clínicos Sí. o alrededor de esto, ¿no? Y el último son temáticas generales ¿Vos sobre crees que, cuestiones. vos crees que es a su vez, es un texto, es un texto actual? En algunas, digamos, en algunas cuestiones sí y en otras no tanto. Yo opté, y lo aclaro en la introducción, por conservar los textos originales. Es decir, lo que yo escribí en el año Quiero decir, 1994. ¿para quién crees que está dirigido el libro? El libro puede estar dirigido para cualquiera que le interese la ciencia psicológica, la psicología en general. Es un libro técnico, esto lo voy a aclarar, tiene muchas citas bibliográficas y muchas notas al final de cada capítulo. Por eso creo que está bueno aclararlo. Me parece que cualquier persona que esté interesada en un enfoque que integre lo sistémico y lo existencial, que es un poco mi línea de trabajo,
es un destinatario del libro. Aquella persona puede ser psicólogo, psiquiatra, estudiante de psicología o de cualquier Claro, por eso carrera humanística. es más, ese es el Sí, destinatario, lo cual no quiere decir que alguien que no esté en ese tema no logre captar lo que está escrito, digo, ¿no? Me no, refiero al no, lenguaje que debes haber usado. No, pero pero pensar, es un libro técnico, por eso está bueno aclararlo, Fernando. Sí, sí. sí. Em, Sí, y está bueno también, y te lo preguntaba también, porque creo que este tipo de miradas y enfoque que nosotros realizamos es el que quizás históricamente más se ha permitido salirse de lo técnico en cuanto a la literatura, en cuanto a cómo digo lo que digo, ¿se entiende? Porque la idea es no ser críptico escribiendo, sino que al contrario, ¿no? Es parte de eso no le quita mérito a la disciplina y no le quita mérito al enfoque o a la orientación, digo que sea popular el lenguaje, quiero decir. Y me parece que estas miradas son también, de hecho, no es lo mismo leer filósofos existenciales que la psicología humanístico-existencial, en donde hay como una especie de traducción quizás a filósofos tan complicados como son los existencialistas para entenderlo, digo, ¿no? Sí, ¿Se bueno, entiende? es interesante esto que decís porque hay un autor que es un colega mexicano, tiene varios textos escritos y traducidos a otros idiomas, se llama Jackie Martínez, Mm. que yo he interactuado con él, de hecho me encontré en algunos eventos y después hemos interactuado a través de redes. Él tiene un libro que se llama Filosofía Existencial para Terapeutas, o sea, es Perfecto, un acercamiento claro, a perfecto. muchos filósofos existenciales con Ujú. aplicación a la terapia, ¿no? Y no le Es resta que mérito a los ese filósofos es el ni lo nudo de hacen la, bien, pero de alguna manera hace esto de como adaptar el lenguaje de la algunos filósofos, didáctica. sobre todo, que son muy complicados. ¿Sí? O sea, es verdad, es cierto, hay términos dentro de la filosofía, no solo la existencial, pero bueno, es la que más he estudiado, que son como términos complejos, ¿no? Claro, pero quiero decir, volviendo a nuestra disciplina, también hay textos muy complejos y que hay una jactancia de la complejidad. Sí, sí, A sí, eso me refiero. Y acá hay una búsqueda, todo lo contrario, puede llegar a haber una jactancia de que la gente lo entienda. Yo por lo menos me parece que es un punto muy importante. Cuando uno tal dice cual. la gente, está bien, ¿qué es la gente? Bueno, pero se entiende, quiero decir. Yo tengo que si tengo claro a quién va dirigido, tengo que estar acorde a esa pretensión, ¿no? Y si creo que con los discos o con el arte en general también pasa algo parecido, ¿no? Sí, sí. Y con esto también, volviendo a lo del principio del indio, los textos del indio que parecen tan crípticos y tan dirigidos a un sector pequeño, parece que se hizo el sector Se enorme agrandó el sector pequeño. y masivo. De esas personas que estaban en un sótano llegó a las 200.000 personas de su último recital presencial, Bueno, pero ¿no? fíjate, pero fíjate qué interesante, ¿no? Que quizás los textos psicoanalíticos, sobre todo los más ortodoxos, son muy crípticos y tienen un lenguaje propio, y sin embargo también es muy masivo. También, sí, es cierto. ¿Viste? Es interesante. Bueno, vos seguís laburando? Sé que estás haciendo un montón de cosas. ¿Cómo te atraviesa el libro con la práctica? Yo sigo trabajando en clínica, básicamente, presencial y online. En este momento estoy en mi consultorio presencial. Vengo 3 veces por semana, como te decía, en la ciudad de Altagracia, provincia de Córdoba. Ahí están atrás mío los sillones donde se sientan yo por un lado y él o la consultante por otro. Y cuando atiendo familias o parejas, que también lo hago, dejo los sillones a las personas, puedo agregar alguna silla cuando es una familia, y yo estoy en otro lado,
como de alguna manera que nos miremos todos, ¿no? Que es un poco esta cuestión de enfoque. De hecho, este lugar lo elegí porque me gustó la disposición y se parecía mucho al lugar donde yo trabajaba en el sur, ¿no? Con 2 sillones enfrentados, que tiene que ver bastante con una cuestión existencial. Lo aprendí de una persona con la cual hacía covisión en mis inicios, colega que después se fue a vivir a España, y que me decía que esta cuestión de tener 2 sillones iguales enfrentados tiene que ver con una cuestión existencial en cuanto a lo que es ser persona, ¿no? O sea, somos 2 personas que nos encontramos, nos enfrentamos, no en el sentido de un enfrentamiento, sino de estar enfrente con un rol diferente, ¿no? Esta persona viene en su rol de paciente o consultante, más me gusta decir a mí, cliente, dicen en un montón de otros países. Acá en Argentina tienen una mala connotación, de hecho yo lo comento en un capítulo que en su momento yo dije la palabra cliente en una mesa redonda, y lo dije citando a justamente este colega mexicano, que lo mencionaba antes, ¿no? Y cuando después la gente participó, hubo una colega de Argentina también que estaba ahí, que pidió el micrófono y dijo que ella no aceptaba de ninguna manera que se utilizara la palabra cliente porque tenía una connotación comercial. Bueno, yo recibí el micrófono y dije, yo utilicé la palabra citando, y lo dije, a tal persona, o sea, no le voy a hacer cambiar, porque me parece que es hasta una falta de ética, ¿no? O sea, y lo más gracioso es que el día siguiente él dio una conferencia y utilizó la palabra cliente como 15 veces y no le dijo nada. Entonces, por ahí esto no tiene que ver. Pero, a ver, a lo que me refiero es, sigo trabajando. Perdón, ¿y qué connotación se le suele dar cuando se habla de cliente? Y por ahí le da una connotación comercial, no, ¿no? no esta mujer, sino vos. No, veamos. O este autor, digo. Yo no hablo, no, es el término común, como acá en Argentina se usa paciente, y yo uso más consultante. Pero generalmente... Sí, pero viste que se analizó también la proveniencia de la palabra paciente por, ¿no? Digo, que tiene un significado ya la palabra, el término. Sí. Quiero decir, si bien hay algo comercial, entre otras cosas, en la práctica, pero cuando se habla de cliente no es precisamente, o no es en un 100% por la cuestión comercial, claramente. No, yo coincido con eso. De hecho, la palabra paciente, digamos, la raíz es de patiens, del latín patos, de sufrir, o sea, la persona El explica el sufriente. sufrimiento que lo lleva a hacer una consulta. De algo está sufriendo, algo le está pasando, algo nota que no está funcionando, Exacto. le está haciendo sentir mal. Angustia, enojo, tristeza, abulia, lo que fuera, ¿no? Que lo lleve a consultar. No, te decía esto de... Tampoco le voy a decir a alguien que diga paciente, le voy a decir, no, paciente no, consultante. Y no, o sea, en eso también soy respetuoso de, digamos, cómo quiere nombrar cada profesional, colega, a alguien que lo va a ver, porque lo importante más allá del nombre es cómo se va a vincular con esa persona y cómo va a poder ayudar, orientar. Creo que eso es lo básico. Total. Sí, totalmente. No, te preguntaba eso de cómo te atraviesa el libro con la práctica, en el sentido si a medida que fuiste reescribiéndolo, te hizo pensar la práctica una vez más. Sí, mucho. En realidad, a ver, del recorrido inicial, yo terminé la facultad y me empecé a formar en la línea humanista existencial. Paralelamente, empecé a estudiar terapia familiar con una orientación sistémica, entonces como que de alguna manera empecé a ver los dos enfoques y a tratar de integrarlos. Después emigré a la Patagonia, durante un tiempo no hice casi formación, sí hice mucha formación en el plano de la salud pública, porque yo trabajé mucho en un hospital y teníamos posibilidad de formarnos o actualizarnos. Después volví
a participar de congresos en el ámbito existencial y a formarme en terapia familiar sistémica, o sea, un poco de lo mismo, ¿no? Y después me volví a formar en terapia existencial, pero más amplio, con toda una base filosófica, lo cual me parece importante, porque es como leer a estos filósofos que muchos de los terapeutas existenciales famosos, en los cuales se basaban, ¿no? O sea, y después, a raíz de la llegada de un colega, que vos lo conociste ahí en Bahía Blanca, cuando fuimos a coordinar un taller, Sebastián Biondo, él vino de la mano de toda la tercera ola de las terapias sistémicas, toda la línea más construccionista, y esto me abrió un campo interesantísimo, porque tiene que ver con el lenguaje, con las cuestiones de lo social. Entonces, me abrió estos contextos, justamente. Cuando yo hablo de contextos, hablo de ese punto de vista y de un punto de vista existencial también, un poco lo que planteó originalmente Binswanger y lo que plantea Amy van Deurzen, que es una terapeuta holandesa que vive en Inglaterra, de esto de decir, digamos, estamos inmersos en distintos contextos y a su vez nos atraviesan esos contextos, ¿no? El contexto físico donde estamos, o sea, el lugar donde estoy yo, es distinto al donde estás vos, un contexto familiar, de origen, si constituimos una familia, un contexto social en general, grupos de los que participamos, Claro. un contexto de ciudad más grande o más chica donde vivimos, contexto de país, que esto también va cambiando. Sí, sí. ese En ese sentido, sentido es como cuando Borben Talanfi empezaba a hablar de los sistemas, como un sinónimo de sistemas podemos pensar los contextos, totalmente, ¿no? sí, sí. Por ahí, digamos, Lo que en atravesamos la por una teoría, cuestión en la filosófica. teoría general de los sistemas, digo, Sí. De hecho, en ese para, libro, mm, y es interesante, Bomber Talanfi, en las pocas acotaciones que hace sobre cuestiones filosóficas, hace una mención al existencialismo. Eso es muy interesante porque, digamos, a mí siempre me llamó la atención que no se decía tanto esto, porque pasa también en lo sistémico, pasa también en lo existencial. A veces se cree que por la masividad en la Argentina solamente esto de la propia quintita es del psicoanálisis y no es así. Pero, por ejemplo, a esta cita de Bombertalanfi se le suma el epílogo de teoría de la comunicación humana, claro, que hemos conversado de alguna vez, Václavic, que de es un Václavic. libro, para mí, un libro de cabecera, digamos, en lo que es nuestra ciencia. Y que Y el logró, epílogo, que logró popularizarse, volvemos a esto, volvemos al sí, indio. Ese libro era un manual de, ¿viste? sí, sí, sí. Lo, Y logró estudiado en un montón popularizar. de otras carreras que no son solamente psicología, porque, digamos, en comunicación social se estudia, en trabajo social. Yo he dado clases Exacto, con ese libro en la carrera de enfermería, porque es un claro, libro súper exactamente. interesante. Y en el epílogo, Súper lo que hacen interesante. los autores es, justamente el epílogo se denomina, no lo tengo conmigo acá, tendría que, digamos, sacar la pantalla y buscar el PDF, pero el epílogo se llama El existencialismo y la teoría de la comunicación humana. Cómo de alguna manera confluyen cuestiones que son pragmáticas, que es lo que a ellos les interesaba estudiar, ¿no? Esto de, bueno, todo es comunicación, la comunicación no verbal, la puntuación, lo analógico y lo digital. Y bueno, además de todo esto, hay una consideración de la vida y de la existencia humana que va más allá y que lo incluye. Bueno, por eso me parece muy interesante. Mirá qué precursores con la comunicación analógica y digital. Sí, totalmente. Y ¿Qué es lo que el está libro se pasando? escribió en el año 67, o sea, estamos hablando de... Impresionante. El Sí, año no, 67, año de discos importantes en la música. Primer disco de Pink Floyd, primer disco de The Doors, Sgt. Pepper, oh, bueno, el Sgt. disco Pepper que el dibujó disco de todo. la Velvet. Sí, sí. ¿Por dónde? No, te decía esto de cómo te atraviesa, digo, ¿por dónde crees que, que
estamos hablando de algo del 67, sin embargo, esto no tiene vencimiento, claramente. Eso es interesante. Las cosas que podemos, que no suenan, no, que no tienen vencimiento, me refiero a que son atemporales. Hay postulados teóricos que son atemporales, ¿viste? Y otros que caducan, que tendrían que Ujú. caducar, me parece, ¿viste? Porque si no es como no permitir la entrada al cambio, ¿viste? Sí, sí, a la ¿No? novedad, tal A la cual. novedad, ¿no? ¿viste? Y esto pasa mucho, ¿no? Entonces yo ya tengo una forma de recibir lo que escucho de la persona que consulta, ya lo tengo premoldeado en mi cabeza y entonces, y eso puede ser una escucha que va de 1990 a 2026. Es terrible, ¿no? Entonces yo a partir de eso devuelvo o sea, quiero decir, es inevitable que todos filtramos en nuestra escucha, es inevitable, por supuesto, Sí, pero sí, ¿entendés? sí. Digo que hay postulados que sí o sí me parece que te llevan más a la apertura que a cerrar, es abrir, ¿viste? La cuestión de que hoy hablábamos de pensar la vida de manera sistémica hace qué sé yo, que te pueda servir un montón, viste, esto de, bueno, pensar los roles, mi rol, qué lugar estoy ocupando en este sistema relacional, ya sea familia, amigos, instituciones, etcétera, etcétera, trabajo. Eh, no, digo esto, y poder observar cómo se va moviendo siempre los vínculos en torno a las características de un sistema y que cualquier cambio de los miembros empezás claramente a observar que produce sí o sí cambio en los demás. Eso eso es tan atemporal también que me parece que yo siento que entre la vida no hay tanta distancia, es como una manera de laburar en donde no hay tanta distancia entre la vida que llevamos y el trabajo. ¿Se entiende? No está disociado, porque no tiene que estarlo para mí. No, 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 tal cual. Y creo que lo hemos conversado en varias oportunidades. Eh, de hecho, muchos de estos trabajos que están incluidos en el libro, bueno, yo los he presentado en un montón de eventos, y en un montón de eventos yo, digamos, mi presentación, eh, digamos, es bastante poco académica en cuanto a decir, bueno, el licenciado y profesor Luis González se recibió en tal lugar en tal año y es titular de tal materia y trabaja, bueno, además de eso, muy resumido, dice, bueno, vive en tal lado, canta en una banda, tiene dos perros, le gusta andar en bicicleta, es decir, cuestiones que tienen que ver con la vida y más allá de la profesión. O sea, porque cuando yo voy a andar en bicicleta, o sea, no estoy ejerciendo como psicólogo. Por ahí lo hice antes o lo voy a hacer después. Pero digamos, es una faceta de mi vida y me parece que es importante a veces mencionarlo, ¿no? Claro, está bueno. Te pedí sobre la hora porque olvidé de hacerlo antes, lo cual fue interesante también, como resolviste que elijas tres objetos que sean importantes para vos. Y Sí. al toque los encontraste. A ver, Son tres ¿cuáles son? objetos importantes, aclaro, de los que tengo a mi alrededor en este ambiente, que es un ambiente neutral, llamémosle, en el sentido que no es mi casa. Si yo, y eso, por eso es interesante aclararlo, si fuera la habitación de mi casa, que es donde me ocupo de atender online algunos días, y solamente online, porque acá también atiendo presencial, tendré un montón de objetos que tienen mucha historia. De cualquier manera, es un poco lo simbólico, ¿no? El primer objeto es un mate. Claro. ¿Eh? Básicamente, porque, digamos, me gusta mucho el mate, me gusta la cultura del mate, digamos, soy como, no sé si fan, formo parte de un grupo en Facebook que se llama Fans del Mate. No sé si es cuestión de ser fan, ¿no? Pero, digamos, me gusta además de las propiedades que tiene y tengo muchos mates que uso, acá tengo tres,
y en mi casa tengo 20 y pico y otros 20 y pico más que son una colección que ya no se usan, que le estoy buscando un lugar a donde pueda exponerlos, porque algunos son muy bonitos. Han sido regalos, algunos de pacientes, incluso de consultantes, que han viajado a algún lugar y me trajeron un mate, y otros, la mayoría los he comprado yo o me los han regalado amigos, ¿Por familia. qué por qué crees que te regalan un mate los pacientes? ¿Porque Porque siempre compartiste veían mate? en mi consultorio en el sur, el cual iba mucho más tiempo que acá, porque también, digamos, tenía que ver con mi momento vital, ¿no? Siempre estaba el termo y el mate en el escritorio. No lo compartía mucho con los que venían a consultar, algunas veces, o sea, no es que tomara mate con la gente de consultar, pero lo veían ahí y yo creo que por eso lo compartían. Perdón, por eso me lo regalaban. Sí, sí, es interesante esto de que a veces compartir un mate también es un quiebre interesante. Lo hemos hecho, ¿eh? Eh, Lo hemos hecho. Me ha claro, pasado a mí también de claro, hacer terapia claro. con alguien que me compartiera un mate como terapeuta, así que no le veo un problema. Y ni Em, hablemos de la terapia online, donde yo atiendo con el mate y la persona a veces también. sí, bueno, pero volvemos a lo mismo, no es lo mismo el mate compartido presencial. No, seguro, seguro. Es interesante, digo, desde lo vincular que hablábamos, ¿no? De observar eso, que no hay que forzarlo, quiero decir esto ni nada, ¿viste? Observar, en todo caso, o, ¿viste? Ni siquiera hacerlo a propósito, que sea verdadero, quiero decir, si vos estás tomando mate es porque tenés ganas de tomar mate, no como una estrategia de intervención, quiero decir, No, salvo totalmente. algún, Sí. salvo alguna, salvo alguna, salvo a veces que sí está bueno, pero no me parece que las estrategias de intervención tengan que ser referidas al significado que vos le otorgás al mate, quiero decir, que es algo Sí, tan genuino, ¿no? Entonces es como, che, ¿viste? Como digo, que a la vez puede ser una herramienta que acerque o que aleje esto de compartir el mate. sí, de hecho, fíjate, ya que lo mencionás, el compartir, me acuerdo que la primera persona que fue mi supervisor en provincia de Buenos Aires, yo vivía en Cava, le llaman ahora, en la ciudad de Buenos Aires, había trabajado en el Hospital Borda y en unos grupos de mateadas. O sea, ellos hacían Claro. una terapia grupal con el mate, ¿no? Estamos hablando de los años 80, o sea que tampoco la cultura del mate no era tan masiva como es ahora a través de las redes y un montón de perfiles que la fomentan, ¿no? Mm, sí. Ujú. ¿Vamos al segundo? Dale. El segundo objeto es muy pequeño, así que voy a ver si lo acerco a la... Ah, ok, es una lapicera. Es una lapicera, Eh, una virome, pero chiquitita. O sea, para hacer una comparación, lo voy a poner al lado de un lápiz, un portamina, para que se vea que es pequeño. perfecto. Ay, a ver, ¿y por qué? ¿Por qué Y elegiste eso? no, elegí esta lapicera primero porque es de color naranja, que es mi color favorito, y Ah, después mira, yo porque también. fue una lapicera que me regalaron en una librería en la ciudad de Génova, en Italia, donde nació mi mamá y toda mi familia materna, ¿no? O sea, hay una cuestión ancestral con esa ciudad donde no tengo, por lo menos que yo sepa, ningún familiar, o sea, perdido los contactos, pero sí sé dónde tuvo mi abuelo su oficina hace 100 años y sé relativamente dónde vivía, porque he encontrado unas cartas eh, también de hace 100 años, donde él le cuenta que volviendo de trabajar de Milán, trabajaba en una empresa que fue por la que se vino a vivir a Argentina, una empresa que trabajaba con metales y con importación y exportación. Y iba a trabajar a Milán y a Turín mucho y a otras ciudades del norte de Italia. Volví a Génova y en algún momento dijo, bueno, bajé del tren y lo primero que hice fue irme para tal lado. Tal lado es San Luca, que es una plaza. Plaza no es lo que estamos acostumbrados acá en Argentina. Una plaza en Italia como en España son esas
es un pedacito que está frente a una iglesia y que a veces hay un bar sin pasto, ¿no? O sea, a eso le llaman Sí. plaza, piazza en Italia. Bueno, esta binomio yo la vi y fuimos a comprar otra cosa a una librería técnica, esas que venden lapiceras, ganchitos para abrochadoras, ¿sí? Y cuando la veo, la saco de una especie de portalápices y mi esposa me dice, ¿te gusta? Sí, te la regalo. Bueno, digamos, lo simbólico por la ciudad y por la historia, básicamente. Buenísimo. Impresionante. ¿Cuál otro? Y el otro es este. Es un Ajá. caracol, Sí, ¿se ve? sí. Sí, perfecto. Que Sí, según sí. me dijeron se llama oreja de mar. Tiene, si lo vemos Sí. así, al revés yo lo Hermoso. vuelvo. Me lo Sí. regaló un consultante cuando vivía en el sur que viajó a visitar a su familia de origen de Mar del Plata. Lo encontró en un lugar y le llamó la atención porque, porque tiene que ver con lo que vos hacés, escucharme. Bueno, me lo traje de allá del sur y está acá en una mesita ratona entre los sillones. O sea, no se usa el Buenísimo. cenicero porque no fumamos en los lugares cerrados, pero por ahí, qué sé yo, se tira un papel, un pañuelito, algo, y se sirve como si fuera como un pequeño recipiente de residuos, después lo tiramos en un tachito afuera. Y aparte es muy bonito estéticamente, no se Sí, puede apreciar mucho ahí, pero se ven como se ve bien, ¿eh? colores tipo Sí, sí. arcoíris, o sea, la verdad es una pieza muy bonita. Y Muy ese es el lindo. otro objeto significativo que me viene acompañando Claro. hace varios años. Esto debe haber sucedido hace, sí, aproximadamente 10 años. Qué bien, qué bien. Y ahí lo tengo. ¿Hay algo actualmente que sientas que, que- que te preocupe, no tanto en lo personal, sino en lo profesional? ¿Te preocupa en el sentido que sientas que te resulta difícil, digamos, de abordar, de acompañar? Si es que hay algo que, no sé, que sea nuevo, digo, que no haya estado antes, o cosas que están, quiero decir, por ahí cuando te estoy preguntando esto, me lo estoy preguntando también a mí, porque sabes que siento que estamos viviendo momentos muy complicados, que, que en lo que nosotros elegimos dedicarnos en la vida tenemos más que nunca un rol muy importante, ¿no? Ujú. Están pasando muchas cosas bastante complicadas a nivel salud mental, si se quiere, salud general, me gusta llamarlo, pero quiero decir, Sí, sí, salud mental es como un agregado, pero o sea, forma parte de la salud vamos en general. La salud vamos a decir la es una palabra sola, salud. la persona es una sola, sí, sí. Y, viste, muy, muy vinculados a la violencia, básicamente, para ponerle, eh, diría el indio, violencia es mentir, ¿no? Otro de los grafitis. Sí, Entonces digo, ¿cómo con tantos años de práctica tuya, cómo hoy, cómo lo llevas hoy? el fenómeno de la violencia me parece que con las modificaciones a través del tiempo y complejizaciones está presente yo diría en la sociedad en general, casi te hablaría de todo el mundo. No tengo mucha experiencia, pero a ver, bueno, mencionaba recién con respecto al objeto. No hace mucho estuve en Italia y veía noticieros y veía situaciones lamentablemente muy similares a lo que por ahí vemos acá en Argentina, femicidios, seguidos de suicidio por el femicida, o sea, cosas que si uno abre un portal de noticias, lo lee, no sé si casi si todas las semanas, ¿no? Pero y me parece terrible. En general, me parece terrible el tema de la violencia social, eh, con algunas particularidades, ¿no? El tema de los femicidios creo que es estadísticamente muy terrible. Lo comentamos en las charlas previas. Bueno, acá en la provincia de Córdoba
una situación muy lamentable hace 10 días aproximadamente, donde una adolescente de 14 años fue asesinada y descuartizada, digamos, cosa que aparte no es la primera vez que pasa, y eso es lo más terrible, ¿no? Entonces me parece que el hacernos consciente de eso, ¿no? De esta cuestión de la violencia, y lo voy a decir en forma muy general, no quiero hablar de esa situación en particular, porque también se dicen muchas cosas, y es también terrible eso de la violencia en las redes, ¿no? O sea, como la gente agrede a la víctima, que ya no existe, pobre, a la familia, por un lado y por un lado y por otro, digo, porque los padres están separados, pero no. Por ahí me interesa enfocarme más en el tema de la violencia en general y de la violencia social, tal vez como única manera de pretender solucionar un conflicto, que no lo es la solución, ¿no? O sea, y cómo, de alguna manera, la forma de ver cómo se puede solucionar un conflicto sin apelar a la violencia es un trabajo, digo, con un esfuerzo, a eso me refiero con trabajo. No estoy hablando de el trabajo de psicólogo, el trabajo o sea, hay trabajos, y eso sí, ahí está hablando del trabajo, como el nuestro, como la docencia, hablamos de trabajar también en docencia, donde estamos más atravesados por esto, ¿no? Pero cualquier persona, digamos, puede tener la posibilidad de enfrentarse a la solución de un conflicto de manera no violenta o de manera violenta. Entonces me parece que creo que hay que tener en cuenta eso. Y respecto de eso, que suena tan sencillo y pareciera que no estaría sucediendo, porque hay un montón de variables en juego para que eso que suena tan simple termine siendo algo, viste, cada vez menos presente, ¿viste? Eh, Sin embargo, está bueno decirlo de esta manera sencilla porque cada persona puede tener la posibilidad quizás de aprender otras formas de vincularse, sería. Tal cual, esa es. Y nunca es tarde para Y aprender una forma de vincularse, así como nunca es tarde para cambiar, hablando de una forma más general y hablando de lo que es una terapia, por ejemplo. Y no solo una terapia, porque hay personas que pueden cambiar a través del encuentro con una actividad artística o deportiva o de una lectura, digamos. Pero bueno, hablemos de la terapia porque trabajamos como terapeutas, pero sí, es posible, pero no es fácil, digamos, ¿no? O sea, porque claro. muchas veces ante una propuesta de este tipo dice, bueno, pero esto no es fácil. Nunca dije que fuera fácil. Al contrario, implica un esfuerzo y el esfuerzo tal vez muchas veces incluya, seguramente lo incluya, el, de alguna manera, cortar con la repetición de determinados patrones de conducta que son los que nos llevan a la violencia, ¿no? O sea... Y hoy hablabas del axioma este de la puntuación de la secuencia de los hechos, ¿no? Fíjate qué Sí, interesante también, qué interesante porque cuántos fenómenos de la escalada de violencia tienen que ver con la secuencia de los hechos y la puntuación, ¿no? A sí, partir de la persona como si fuera tomando en su manera de procesar eso, tomando revancha porque sintió que el otro inició, y ahí el aporte que hace Václavic y compañía es decir, que no importa tanto la secuencia de los hechos, sino la naturaleza de la relación, qué tipo de relación hay. sí, sí, no tanto el contenido de lo que puede sostener una u otra persona, sí, tal cual. Eh, entonces, ¿cómo, cómo lo estás vivenciando vos en lo laboral? ¿Crees que que está sucediendo algo diferente a otras épocas o no? Yo, digamos, veo que no quiero decir se repiten porque no se repiten, pero que se pueden observar cuestiones que se vienen observando de hace tiempo, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la ansiedad y el estrés, y cuestiones que tienen que ver más con lo actual, como los fenómenos comunicacionales en cuanto a las redes.
el ciberbullying, por ejemplo, cosa que, a ver, yo di clase 15 años en secundaria y en otros niveles, y en realidad lo que tiene que ver con lo cibernético y lo informático, bueno, básicamente se utilizaba para armar grupos, para enterarse de cosas de las clases y a veces cuando vive en aula virtual para subir un trabajo. Pero el bullying como tal, que también parece algo terrible, es un tema que merece una consideración, se abordaba en la escuela y hemos tenido, digo, lo digo en plural porque lo hemos trabajado con personas en la escuela, algunas experiencias bastante gratificantes en cuanto a poder dar solución a algunos de estos. Pero, por ejemplo, el uso de redes o plataformas de comunicación para agredir a otro me parece muy terrible. Es un fenómeno nuevo, el cual, digamos, me fui informando porque he recibido alguna consulta, pero como tal, en el ámbito institucional, cuando yo trabajaba como docente, esto no existía, ¿no? Yo siempre comento, yo me jubilé como docente el 31 de diciembre de 2019. Después vino la pandemia, las clases online, todo esto. Yo tuve que tomar un solo examen online. Sí he trabajado semipresencial, con campus, todo esto, que no era lo mismo. Digamos, era algo que se hacía paralelo, si nos veíamos cada 15 días, en el medio subías un trabajo, yo te mandaba una evaluación, pero eso sigue pasando ahora y pasaba antes. Pero esta cuestión de lo cibernético, digamos, de la cuestión online es nueva y esto me parece que es un fenómeno bastante particular y puede ser preocupante, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, próximamente entonces ya estará el libro en físico. ¿Qué tenés ganas qué proyecto tenés prontamente? ¿Qué te gustaría comentar y qué te gustaría realizar en general, digo, profesionalmente hablando y personalmente hablando, si querés? Este año profesionalmente, además de seguir trabajando y editar este libro, en lo que estoy trabajando es en la organización, que lo vengo haciendo desde el año 2012, del Encuentro Federal de Logoterapia. Alguna vez lo hemos mencionado. Este año es en Santiago de Chile, o sea que nuevamente volvemos a cruzar la frontera por primera vez en Chile, por lo cual también es un encuentro del Cono Sur. Así que bueno, me encuentro abocado a eso. De hecho, hoy respondí el segundo mail, porque había respondido uno que había contestado una persona muy interesada en el mes de diciembre y no teníamos información. Ahora ya tenemos la sede. Eh, Así que bueno, trabajo mucho en esa organización porque conformamos un equipo de hace mucho tiempo, personas que incluso más allá de esto hemos consolidado una suerte de amistad, que nos vemos una vez por año. Sí nos vemos porque hay gente que por ahí no va, pero bueno, nos encontramos periódicamente organizando y tenemos una red que más allá del encuentro, que lo hacemos a través de este medio, así que eso es algo en lo que estoy abocado. Y después seguir escribiendo, creo que yo te lo comentaba en la charla anterior, que pasó bastante tiempo. Tengo otros dos proyectos de publicación que una vez que salga este, me voy a poner con el segundo. No tienen nada que ver, son totalmente diferentes. El segundo son relatos como si fueran cuentos de situaciones de terapia. O sea que es un libro mucho más para un público Como más un masivo, laburo, conocedor de la psicología, diríamos. hiciste como un libro más literario, sería. Es un libro más literario, al estilo de, yo menciono más que nada a Irving Yalom, que Sí, gran terapeuta existencial estadounidense, que para mí sus mejores libros son libros de relatos de sesiones, ¿no? Verdugo del amor, perfecto. Criaturas de un día, son Ahí va. excelentes. Después hay Ok, otros ok. libros, hay novelas, hay libros técnicos, Bien. ¿Y pero eso lo estás haciendo o ya lo terminaste? no, eso lo estoy haciendo. No lo terminé todavía, estoy esperando que salga esto como para dedicarme y con la intención de poder publicarlo el año que viene. Pero bueno, ya es largo plazo, pero la idea y el proyecto está. Bien, sería digamos, como en un relato de ficción, como lo estás escribiendo.
Sería ficción en el sentido de que hay cosas que salen un poco de lo que fue el proceso en sí. Obviamente que los nombres y las características de las personas están cambiadas por una cuestión de ética profesional, ¿no? O sea, como lo hace cualquiera que escriba sobre cuestiones clínicas, pero un relato ficcionado, como si fuera un cuento, básicamente, ¿sí? Sí, sería eso. Pero todas parten de alguna consulta. Ah, ¿de la consulta o del periodo de encuentros? No, 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 del periodo de terapia. Ah, bien, bien. Bueno, interesante. Algo que, bueno, muchas gracias nuevamente No, por favor, gracias a por vos, estar Fernando, fue un gusto presente. otra vez. Vamos a estar en contacto con estos nuevos proyectos, en lo que contás conmigo, en lo que necesites, difusión o puntos Sí, de vista. básicamente difusión, cómo no, ¿Sí? agradecido. Así que, bueno, ¿cómo lo has pasado? Bien, 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 bien. En ese sentido, más allá del trabajo, me gusta mucho conversar, ¿no? Y creo que estas conversaciones que nos van llevando por distintos temas, incluso con lo coyuntural, ¿no? O sea, si esta charla la hubiéramos hecho ayer, hubiera sido diferente, porque había un fenómeno como fue la muerte del Indio Solari que no había ocurrido y que no generó lo que está generando. Entonces, también me parece interesante eso, por eso las conversaciones y este ida y vuelta que tienen creo que son muy ricas, ¿no? O sea, Total, total. Y que creo que estamos reivindicando la forma también que tenemos de abordaje terapéutico, ¿no? En donde se le da entrada todo el tiempo, el afuera y el adentro están todo el tiempo en interacción. Y por lo tanto, el vínculo se va modificando todo el tiempo. estos son los Y contextos de los que hablo en mi libro, justamente. La persona soy yo, sos vos, es cada persona única, pero inmersa en distintos contextos, ¿no? Contextos sociales, políticos, geográficos, climáticos, familiares, institucionales. Ahí estamos, y ahí nos sí, encontramos. sí. Más los contextos compartidos. Y así todos los contextos compartidos son vividos de diferente manera, Tal cual. inevitablemente. Bueno, ha sido un placer nuevamente, Luis. Hasta la próxima. Esto ha sido Terapia de Moda con Luis González.